Vamos a estirar nuestra masa frola para hacer nuestra clásica tarta frola o pasta frola. Entonces, tenemos la masa que ya reposó en la heladera. Voy a separar una parte, un tercio de masa, en la cual voy a estirar para realizar arriba una decoración muy tradicional. Así que voy a reservar en un costadito esta masa. Voy a romper la masa, cualquier masa quebrada se trabaja de la misma manera. Rompemos un poco la masa, ahí, apoyando, sin amasar, solamente para darle un poquito de temperatura y de esa manera hacer que la masa se ablande un poquito. Y ahí vamos a estirar un poco con la ayuda de un palo de amasar y un poquito de harina. Voy a estirar y lo que voy a hacer con esta masa es estirarla entre dos reglas sobre un papel, porque es una masa que tengo que estirar bien finita y después me va a servir para decorar nuestra masa una vez terminada, nuestra tarta. Entonces, una vez que estiré un poquito, voy a colocar un papel manteca o un papel de cocina. Ahí. Vamos a colocar nuestras reglas. Ahí. Un poquito de harina. Y ahí vamos a estirar. Vamos a ir. Recuerden que este sistema de estirar con harina funciona muy bien, pero también lo que implica es que a medida que la masa se ablanda, va a absorber un poco de harina, entonces vamos a tener que ir agregando todo el tiempo. Siempre es preferible los métodos que se usan hoy en día, que es el método de usar un papel arriba. Por ejemplo, si yo tengo ahí, como vieron que se fue pegando un poquito la masa, puedo seguir agregando harina y obteniendo el resultado que necesito, que es estirar, pero también voy a endurecer un poco la masa. Entonces, otra opción es colocar un pedacito ahí de papel en la superficie. Entonces ahí no tenemos ningún problema con la incorporación de harina. Entonces puedo trabajar absolutamente sin el agregado de ningún producto. Este es un sistema que la verdad que hoy se usa mucho, es mucho más práctico. Y si utilizamos las planchas de silicona, estas especies de Silpat, mejor a mi gusto, porque no tengo que desperdiciar papel en nada. Directamente cuando se congela la masa, retiran los Silpat sin ningún problema y la masa se mantiene siempre perfecta. El Silpat lo limpian y tienen para otro uso, en cambio el papel tiene un solo uso. Así como está, vamos a llevar al frío para dejarlo reservado para la última parte de la tarta. Con el resto de la masa vamos a trabajar rápidamente para estirar nuestra masa y fonzar nuestra tartera. Hoy tenemos una tartera, ¿sí?, clásica, desmontable, muy fácil de trabajar, que nos va a permitir luego de la cocción levantarla muy fácilmente. Entonces ahí vamos a agregar un poquito de harina en la masa y lo que vamos a ir haciendo es estirando levemente. Ahí, espátula te va a ayudar siempre a levantar. Y ahí vamos. Recordá que el palo de amasar puede ser cualquier palo que tengas. Ahí vamos. Vamos estirando. Y ahí, si en el estirado de la masa, por alguna razón, a vos se te ablanda mucho, la podemos levantar, la podemos llevar al frío, a la heladera, para que tome frío nuevamente y la volvemos a estirar después, ¿sí? Así que no te preocupes por eso. Lo importante es que si la masa toma un poco de temperatura, ¿sí?, es muy probable que la masa después absorba mucha harina a la hora de usar. Entonces nos va a convenir siempre llevarla al frío. Ahí va. Entonces, una vez que ya tenemos la masa lista, lo que podemos hacer siempre es que si la masa está estirada y por alguna razón se ablanda de más, llevamos al frío y volvemos a fonzar. Corto ahí un pedacito de masa de altura del molde y ahí directamente vamos a fonzar. Ahí. Vamos a colocar dentro de nuestro arito, llevar la masa hacia adentro. Ahí.
Ahí con cuidado siempre, llevamos bien la masa hacia adentro. Masa frola, masa sabré, masa sucré, son masas que se pueden emparchar, o sea que si se rompe un poco, no se preocupen que tenemos tiempo y tenemos posibilidad de emparchar sin ningún problema. Ahí. Las masas son masas que tienen mucho contenido de manteca también, entonces masas que son un tanto difícil manipularlas, así que si ustedes ven que está un poco difícil porque se ablanda, le dan frío y demás. La importancia de fonzar siempre es recubrir el molde. Si tenemos la base y el borde del aro, recuerden que tenemos que fonzar siempre la masa en forma bien pareja al molde. No podemos estirar la masa así. No tiene que haber aire en el vértice. Por eso hago mucho hincapié en bajar masa y con los dedos empujar para sacar el aire y llevar masa hacia el borde inferior. Muy importante. Entonces, una vez que tenemos ahí, voy presionando. Una de las formas que a mí me gusta siempre cortar la masa, si yo tengo que presionar, es ir con el pulgar presionando. Y ahí vamos. Ahí. Obviamente que sobra, masa que se recupera para otra pasta frola, para hacer pepas, para lo que quieras, ahí. Y puedes ir tranquilamente de esa manera fonzando y recubriendo ahí tu arito. Ahí va. Ahora, una vez que entonces que llenamos bien, vamos a rellenar. Es una masa que se rellena en crudo y va al horno con todo armadito. Tengo en esta manga dulce de membrillo, es un dulce de membrillo que viene así, jalea de membrillo o dulce de membrillo para manga, viene tierno. Si no, ustedes pueden comprar el bloque de membrillo y con un pizza papa o un tenedor lo pueden bajar un poquito con agua caliente o rum, también es muy común, y lo ablandan un poquito. Si lo van a hacer con procesadora, tengan en cuenta que al procesarlo va a quedar color rosado, ¿sí? No va a quedar rojo intenso, pero después en el horno vuelve, ¿sí? Esto por la incorporación de aire. Entonces ahí, con el membrillo lo que vamos a hacer es cubrir toda la masa. Ahí vamos. Ahí vamos recubriendo toda la masa con este membrillo. Ahí. Y en el caso que quieran poner un poquito más arriba, vuelven a hacer una segunda capita. Ahí. Importancia que quede parejo. Ahora, si ustedes no tienen manga y colocan el membrillo con una cuchara y demás, después con una espatulita o con una cuchara, emprolijamos bien, que quede bien pareja nuestra tarta. Ahí, una buena capa de membrillo bien pareja. Recuerden que después hay que porcionar la tarta y a todos los clientes le tienen que tocar la misma cantidad. Entonces podríamos cocinarla así. La clásica tarta de membrillo tiene un enrejadito arriba, así que vamos a realizar ese enrejadito con la masa que habíamos estirado anteriormente, que estiramos y dejamos en el frío. Sacamos la masa que tenía en el frío. Vamos a cortar pequeños bastones. Ahí. Ahí yo voy a dar vuelta, ya que soy derecho, y vamos a cortar ahí. Pequeñas tiras del largo de la regla, ¿sí? Del ancho de la regla. En este caso porque tengo una regla que ya me gusta el ancho que tiene, así que directamente utilizo eso. Si no, más o menos unos 2,5 centímetros de espesor, o el que quieran. Realmente acá los voy a dejar ser libres. Ahí cortamos todas las tiras. Esto es lo bueno de la tarta, que si la masa está muy blanda pueden cortar las tiras
y tenerlas en el frío. A la hora de usar, las vamos a retirar del frío. Dejamos unos minutos siempre que la masa se ablande un poquito para que no se quiebre. Recuerden que la masa bien fría de heladera es quebradiza, entonces difícil de manipular. Tenemos que estar en ese intervalo justo. Ahí. Listo, entonces vamos a pintar los bordes. Tengo un huevito acá, o también podemos una doradura, puede ser una yema de huevo. Vamos a pintar los bordes ahí apenas para que se adhieran la masa, y lo que vamos a hacer es ir colocando de esta manera en nuestra tarta. Dejando un buen espacio. Ahí. Y vamos a terminar cruzando. Vamos a ir ahí. Cruzando la masa. Por ahí. Y ahí. Última. Y ahora con la misma palma de la mano, ¿sí? Suave. Y vamos. Estiramos bien. Entonces tenemos lista nuestra masa, ¿ya? Nuestra tarta, que vamos a pintar con un poquito de huevo arriba para que quede bien dorada, y la vamos a llevar a un horno a 170 grados, por lo menos unos 25 minutos, media hora, para esperar que dore bien. Recordemos que no tenemos que cocinar el relleno, sino solamente cocinar la masa arriba y la masa abajo. Ya salió nuestra tarta frola del horno, ya ha reposado, ha enfriado. Fíjense cómo queda súper doradita, muy clásica. Realmente es una tarta muy simple. Y una vez que sale, es muy común utilizar un gel de brillo para darle un poquito de brillo en la superficie, darle un poquito de atractivo. Y ahí vamos. Vamos a pintarla. Primero siempre pinten antes de desmoldar. ¿Para qué? Para contener los bordes, ya que vamos a usar un pincel, entonces es mejor que esté bien contenida. Acá en este tipo de tartas es muy común encontrar a veces unas tartas que tienen una capa muy alta, muy gruesa de brillo. Yo prefiero siempre un pincel un poquito nada más. La idea es comer el membrillo, no comer una capa gruesa de gel de brillo, que esto no es nada más que agua, azúcar, glucosa, pectina, y es como comer un jarabe. Entonces ahí le damos brillo tanto al membrillo como a la masa. Ahí. También van a encontrar en los mercados, las pastelerías clásicas argentinas, a veces que tengan un poquito de coco rallado en los costados. También pueden agregarle ahí, ya que el gel de brillo le da una cierta adherencia. Pueden agregar entonces un poquito de coco en el contorno. Para mí ya la masa luce muy bien como está. Ahí. Lista nuestra masa entonces, pintada. Ahí rápidamente sacamos el aro. Y ahí ya nos queda nuestra masa. Recuerden que cuando quieran desmoldarla, además, que la masa esté totalmente fría a temperatura ambiente o de heladera, pero siempre fría, no caliente ni tibia, sino se puede romper, ya que el membrillo tibio es bastante flojo. Así que una vez que se enfríe, la pectina del membrillo endurece y le da un poco de cuerpo. Así que vamos a presentarla y vamos a acordar a ver cómo quedó nuestra tarta en el interior.